La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra. Bienvenidos a nuestro programa La liturgia de los sacramentos, donde volvemos a encontrarnos para reflexionar sobre la liturgia de la Iglesia, sobre estas celebraciones que son de Cristo, son de la Iglesia y son también de cada uno de nosotros, que debemos integrarnos en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia, y sentirlo como algo propio. La celebración de los sacramentos, la liturgia en general, es algo que nos pertenece, a lo que tenemos derecho y obligación al mismo tiempo por nuestro bautismo. Estamos acercándonos prácticamente ya en el final del año litúrgico. Hemos celebrado ayer este domingo 34 del tiempo ordinario en la liturgia romana, que viene marcado precisamente por la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, que además ahora, hace 100 años que la instituyó el Papa Pío XI. Fue con la encíclica Quas Primas, en la que proclama la realeza de Cristo, que frente al laicismo y frente a ese olvido, desprecio o incluso rechazo de la realeza de Jesucristo, proclama el Papa que Él es Rey del universo y además que sólo puede haber paz, que solamente es posible la paz de Cristo en el reino de Cristo. Sin olvidar, por supuesto, como le dice Jesucristo mismo a Pilato en la Pasión, que su reino no es de este mundo, que Él no ha venido a entrar en competencia con los poderes de este mundo, que Él no viene a quitarle nada a nadie, sino a darnos esa plenitud en la vida divina, en la caridad a la que estamos llamados. Por otra parte, solamente en ese fundamento de los valores cristianos, de la enseñanza de Cristo, podemos encontrar no solo la plenitud para cada uno de nosotros, sino también para la sociedad y para el mundo entero. Debemos caminar en ese, digamos, trabajo, en ese empeño por el reino de Dios, que es reinado de justicia, paz, amor, libertad. Todo lo que son las bienaventuranzas, las virtudes cristianas, a lo que Dios mismo en Jesucristo, por medio de la Iglesia, nos está llamando. Las oraciones, como fácilmente recordaréis, expresan esto mismo, este recapitular todas las cosas en Jesucristo, Hijo amado de Dios y Rey del universo. Esa glorificación que se produce en Cristo, sabiendo que el Señor, sacerdote eterno y Rey del universo, como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, intenta instaurar esa, digamos, preponderancia, ese reino, ese gobierno de la bondad, la misericordia de Dios. Un reino eterno y universal, un reino de verdad y de vida, un reino de santidad y de gracia, un reino de justicia, de amor y de paz. Y esto es lo que cada uno de nosotros debe pedirle al Señor, al mismo tiempo comprometidos en que ese reino
empiece por el corazón de cada uno de nosotros y desde ahí se extienda a nuestros seres queridos, a las personas que conviven con nosotros, a las familias, a la sociedad, a las naciones y al mundo entero. Es algo que no se impone por la fuerza, por la violencia, sino por el amor, por la caridad que procede de Dios y nos lleva a Dios. Ese es el camino que se nos invita a recorrer, pero no de una manera aislada, individual, excluyendo a los demás, sino todo lo contrario. Con esa mirada puesta en Jesucristo, viviendo el misterio de comunión de la Iglesia, la comunión de los santos, implicados unos y otros en esa transformación que comienza, no puede ser de otra manera, por la conversión del corazón. El próximo domingo, Dios mediante, celebramos ya en el rito romano el primer domingo de Adviento, con ese doble aspecto que ya comentaremos en programas sucesivos de la parusía, la segunda venida de Cristo, la llegada de Cristo en majestad, en poder, y sobre todo en la segunda parte del Adviento, a partir del día 17 de diciembre y a partir del cuarto domingo de Adviento, ese acontecimiento que es la encarnación y el nacimiento de Jesús, esa primera llegada de Cristo a nosotros en humildad, en pobreza, invitándonos a vivir también esos valores evangélicos, ese misterio de amor que brota en la contemplación del nacimiento de Cristo, viendo a la Santísima Virgen María cuidando de su Hijo recién nacido, esa solicitud de San José en la atención al niño y a su madre, y esas intervenciones de Dios que no han cesado, que se siguen volcando sobre nosotros, para que lleguemos a comprender y vivir en plenitud el misterio del amor de Dios. En el Evangelio de San Lucas se repite que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lo que descubrimos en la Santísima Virgen María debe ser también algo que nosotros realizamos. Con la mirada puesta en el Señor y agarrados fuertemente a la mano de María, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos acompaña, nos protege, cuida de nosotros con solicitud materna. Es el misterio de la salvación que nos sale al encuentro para que también nosotros participemos en plenitud de la vida de Dios. Dirá San León Magno, lo mismo que otros padres de la Iglesia: Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, para que participemos de la naturaleza divina, de ese ser de Dios. Todo esto es lo que se va preparando a lo largo del tiempo de Adviento, que, como os decía, al final de esta semana iniciaremos. Es un camino intenso, importante, apenas 4 semanas, que cuando nos queramos dar cuenta han llegado a su fin. Pero el fin no es más que el principio en la Navidad de esa convivencia con Dios. Lo que dirá San Juan, lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos del verbo de la vida, es lo que os damos a conocer. Eso es lo importante. Palpar
el verbo de la vida, llegar a conocer a Cristo para poder darlo a conocer a nuestros hermanos. Y esto es también lo que los santos nos van transmitiendo, cada uno de una forma distinta. Hoy día 24 de noviembre, celebramos a los santos Andrés Dunglac, presbítero y compañeros mártires, que en Oriente dieron su vida por Cristo, que fueron semilla, fermento de nuevos cristianos, que vivieron ese seguimiento de Cristo hasta dar su vida. Mañana celebramos a Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir. Si San Andrés y compañeros son del siglo XIX, Santa Catalina es del siglo III. Un siglo y otro, unas circunstancias y otras, pero esa vitalidad de la Iglesia. Una vitalidad que se fundamenta en Cristo, en el compromiso de los santos, de los mártires, de aquellos que han descubierto que la verdadera sabiduría está en la cruz de Cristo, en Dios hecho hombre, que se entrega por nosotros. También, aunque no está recogido en el calendario propio de España, se celebra esta semana la Medalla Milagrosa, a Santa Catalina Labouré, con esas revelaciones, con ese mensaje también de consuelo, de fortaleza, apoyados en la Virgen María y en su intercesión. Y el día 30, que litúrgicamente no se celebra, porque queda ocupado, podemos decir, ese día por el primer domingo de Adviento, sería San Andrés Apóstol. Como todos seguramente sabéis, el domingo más cercano a San Andrés es precisamente cuando empieza el Adviento en el rito romano. Esas 4 semanas aproximadamente, esos 4 domingos de preparación al nacimiento del Señor. Cristo que sale a nuestro encuentro para que nosotros participemos del amor y de la vida divina. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir en nuestro programa con el comentario a las misas y oraciones por diversas necesidades. La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Al comentar brevemente estas misas por diversas necesidades del misal romano, hemos llegado al último de los formularios, el número 49, que es precisamente para dar gracias a Dios. Con esto se concluye este apartado
del misal romano. Como todos sabéis, el misal no está dividido en capítulos, sino en distintas partes. Tiene una introducción con eh, las aprobaciones del Papa, de la congregación o dicasterio para el culto divino. Tiene ese documento precioso que es bueno leer y releer, la ordenación general del misal romano, donde se explica y se dan determinaciones precisas de cómo se desarrolla la Santa Misa, qué ritos se deben observar, cómo se deben hacer, hasta los más pequeños detalles, pronunciar las oraciones, cómo debe participar cada uno de los que se integran en la celebración, el que preside, los concelebrantes si los hay, el diácono, acólitos, lectores, otros ministros, los fieles, etcétera, etcétera, el coro. Todo esto va recogido en este documento llamado Ordenación General del Misal Romano. También se nos habla del calendario del año litúrgico, cómo se articulan las celebraciones, las que tienen una prevalencia sobre otras, etc. Luego se presenta el calendario que normalmente en cada conferencia episcopal, en cada nación, tiene sus santos propios, armonizados en lo que es el calendario romano general o universal, y luego ya empiezan las oraciones propias de los tiempos litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. Nos encontramos después con lo que se llama el ordinario de la misa, que son aquellas oraciones que se repiten todos los días, con las plegarias eucarísticas y los prefacios, que es ya la primera parte, podemos decir, de la plegaria eucarística. Aunque en el ordinario de la misa vienen la mayoría de los prefacios, hay algunos que son para un día concreto que no se recogen en el ordinario de la misa. Hace un momento nos referíamos, por ejemplo, a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que tiene su prefacio propio. Este prefacio se encuentra junto con las demás oraciones de esta solemnidad propia. En cambio, por ejemplo, los prefacios de Adviento, los prefacios de Navidad, Cuaresma, Pascua, el prefacio o los prefacios, mejor dicho, de la Santísima Virgen María, todos estos sí que se encuentran en el ordinario de la misa. Sigue después las plegarias eucarísticas, las 4 plegarias eucarísticas, y como apéndice se encuentran también esas plegarias eucarísticas por diversas necesidades y las plegarias eucarísticas de la reconciliación. Sigue después el propio de los santos, las oraciones, los formularios de misa propios de aquellos santos que tienen textos propios, por ejemplo, San Pedro y San Pablo, todos los apóstoles y otros santos, San Isidoro de Sevilla, Santa Teresa de Jesús, etc. Y luego siguen lo que se llaman los textos comunes, aquellos textos que se utilizan para distintas categorías de santos que o no tienen textos propios o solo tienen la oración colecta propia. El común de la Santísima Virgen María, el común de varios mártires, común de un mártir, común de pastores, común de doctores, común de vírgenes, etc. Santos que se han dedicado a actividades caritativas y otros formularios. Después nos encontramos con las misas rituales. ¿A qué se refiere este apartado? Se refiere a las celebraciones de sacramentos o sacramentales,
que tienen una celebración propia. Sacramentos, por ejemplo, el bautismo, el sacramento del orden, en la unción de enfermos también hay, aunque no hay textos propios, hay algunas indicaciones que remiten a las misas por los enfermos, por los moribundos, dentro de las misas por diversas necesidades. Y otras celebraciones, como por ejemplo la profesión religiosa, la dedicación de iglesias, que no son sacramentos, pero que son acciones litúrgicas muy importantes y que la Iglesia, desde la antigüedad, ha elaborado textos propios para la misa en estas circunstancias. Luego nos encontramos las misas y oraciones por diversas necesidades, que como hemos ido viendo en programas anteriores, responden a cuestiones de la vida de la Iglesia, misas por la Iglesia, misas en la elección del Papa, misas pidiendo para la designación de un obispo, misas en reuniones espirituales, misas al comienzo del curso pastoral, o bien situaciones sociales, en casos de terremoto, en tiempo de guerra, ante otras calamidades, y culmina, como os decía, con el formulario número 49 para dar gracias a Dios. Después vendrán las misas votivas, misas en las que se recuerda o se celebra alguna persona divina, algún santo o algún misterio especial. Y por último, los textos para las celebraciones de difuntos. Podemos decir que esta es la estructura del misal. Después vendrán algunos textos de preparación para la misa, de acción de gracias, formularios para la oración de los fieles, como una ayuda, un subsidio, ya que son textos, la oración de los fieles, en el que se pueden elaborar otros textos distintos. Es de los momentos en los que la liturgia no te impone un texto determinado, te lo facilita por si resulta de ayuda y adaptado a la situación concreta, pero dejando siempre la libertad de modificar, añadir, corregir, por supuesto, con prudencia, con sentido litúrgico y atendiendo a la comunidad concreta que es la que está celebrando. Todo esto es importante tenerlo presente. Siguen después las plegarias para diversas necesidades, las plegarias para las misas con niños como formularios que también se pueden utilizar. El misal no solamente es para la celebración litúrgica de la misa, que es la finalidad principal, pero debe servir también para nuestra formación, para nuestra oración personal, para el alimento, digámoslo así, de nuestra vida espiritual. Nos habíamos detenido en nuestro comentario en la oración sobre las ofrendas de el primero de los formularios que se nos ofrecen para dar gracias a Dios. Comienza, como es normal, con la invocación a Dios, Señor Dios, y luego recuerda que esa encarnación y redención es para librarnos de la muerte y de todos los males. Señor Dios, que nos entregaste a tu Hijo, el misterio pascual, la cruz, para librarnos con bondad de la muerte y de todo mal. Subrayar aquí esa bondad de Dios, ese amor de Dios que es bueno y que quiere librarnos de la muerte
y de todo mal, de todos los males. Después de exponer esta realidad, podemos decir, sigue inmediatamente la petición. Te rogamos, aceptes benignamente este sacrificio. Le pedimos a Dios Padre que con su bondad benignamente acepte el sacrificio que le ofrecemos en acción de gracias. Por definición, la Eucaristía es acción de gracias. Como todos sabéis, Eucaristía en griego significa eso mismo, acción de gracias. Damos gracias al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y la finalidad que también se añade en esta oración es por librarnos de nuestra tribulación. Le damos gracias al Señor con la Eucaristía porque nos libra de las tribulaciones, en todo el sentido amplio del término, sufrimientos físicos y espirituales, sufrimientos que afectan a muchos y sufrimientos también personales de cada uno de nosotros. El Señor nos libra, quita de nosotros esos males, gracias a la redención de Cristo, que es precisamente lo que estamos celebrando en la Eucaristía, esa actualización de la muerte de Cristo en el Calvario, que se celebra de modo no cruento, sin derramamiento de sangre, a través de signos sacramentales, a través de oraciones, gestos, símbolos, que hacen verdaderamente presente el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto unidos a toda la Iglesia, participando todos juntos de este acontecimiento salvífico. El formulario, a través de una rúbrica, nos envía al prefacio común cuarto, que es un prefacio precisamente de acción de gracias, que dice que Dios no necesita nuestra acción de gracias, ni nuestras bendiciones lo enriquecen. Y sin embargo, Él ha querido que esa acción de gracias sea eficaz, sirva para la salvación del mundo y para nuestra propia salvación. Es ese misterio de la bondad de Dios que ha querido contar con nosotros también en el camino de la salvación. Esa frase tantas veces repetida de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Esa salvación de Dios que quiere contar con cada uno de nosotros, que han querido necesitar nuestra colaboración. Decía el Papa Pío XII que es un misterio que la salvación de unos dependa de la santidad de otros, que de nuestra respuesta a Dios dependa ese conocimiento y esa vida cristiana de nuestros hermanos. Dependemos los unos de los otros. Nos salvamos, como se ha dicho, en racimo, unidos, enlazados unos a otros. Y nadie puede, nadie debe prescindir de ninguno de sus hermanos, porque todos estamos llamados a la santidad, a la perfección en el amor, guiados por Cristo, de la mano de su Santísima Madre, la Madre de Dios, que es también Madre nuestra, Madre de cada uno de nosotros. Nos encontramos, a continuación, en el formulario, dos antífonas de comunión que, como sabéis, no se utilizan cuando hay canto de comunión. Ambas están tomadas de los salmos, que son oraciones que aparecen en el Antiguo Testamento, pero de las cuales la Iglesia ha hecho siempre su tesoro,
Y la Iglesia los lee con un sentido cristológico y eclesiológico, poniendo a Cristo en el centro y viviéndolo dentro de lo que es el misterio de la Iglesia. La primera de las antífonas, tomada del Salmo 137, del primero de sus versículos, es, en consonancia con el formulario que nos ocupa, una acción de gracias. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Esa acción de gracias a Dios que nos escucha y que al mismo tiempo nos da esas palabras que debemos decirle. Fijaos que los salmos mismos son esto, una oración que Dios mismo nos regala para que nosotros podamos pronunciarla, para que nosotros podamos realizarla en esa plenitud de vida que es la Eucaristía. La segunda de las antífonas, tomada del Salmo 115, versículos 12 y 13, se pregunta, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? La respuesta sería, no lo pienses ni te lo imaginas. ¿Cómo podemos pagar al Señor todo lo que ha hecho por nosotros? La creación, la redención, la filiación divina que se nos da, tantas gracias derramadas en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, a lo largo de los años. ¿Cómo podemos pagarlo al Señor? Y la respuesta que nos la da el salmista, quizás sin conocer todo el alcance de lo que nos está diciendo. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Ese brindis a Dios que para nosotros, esa copa de la salvación es la misma Eucaristía, el cáliz, la sangre de Cristo que se ofrece al Padre por nuestra salvación. ¿Cómo podemos pagarle al Señor todo el bien que nos ha hecho? Viviendo unidos a Cristo, acogiendo su amor en nuestro corazón y al mismo tiempo intentando con humildad corresponder al amor con amor. Ese célebre refrán, amor con amor se paga. Vivámoslo en nuestra vida cristiana, en la llamada a la santidad, en la vocación a la santidad, como nos enseña el Concilio Vaticano II, y la Iglesia no cesa de repetir. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. La frase es de San Pablo, pero debe hacerse realidad en cada uno de nosotros, para que así también cumplamos esa otra expresión del apóstol de las gentes. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Alzar la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Y llegamos a la oración después de la comunión, con la que termina este primer formulario para dar gracias a Dios. Y nos dice, Dios Todopoderoso, que en tu bondad, con este pan de vida, robusteces a tus siervos y los libras de las ataduras del pecado. Haz que constantemente crezca en nosotros la esperanza de la gloria. No podemos olvidar que acabamos de recibir la Eucaristía, de ser alimentados con Cristo mismo, presente en lo que antes era pan y vino y que ahora es el cuerpo
y la sangre del Señor. Y comienza con esa alusión al pan de vida, que Dios, en su bondad, ya lo hemos dicho antes, esa bondad de Dios, de ella hablaba la oración colecta, de ella hablaba también la oración sobre las ofrendas. Podemos decir que en todas las oraciones de este formulario se está proclamando lo bueno que es Dios. Y esta proclamación es una invitación a cada uno de nosotros para que lo comprendamos y lo vivamos, la bondad de Dios, que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Cuando Jesucristo le dice a los apóstoles, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y caer la lluvia sobre justos e injustos. Dios nos trata con bondad, con misericordia, no por nuestros méritos, sino porque Él es bueno. Y eso mismo es lo que debemos intentar realizar cada uno de nosotros. Esa bondad que debe nacer del corazón y debe transformarlo todo. Con este pan de vida, expresión de la bondad de Dios, del amor de Jesucristo, nos robustece, o sea, nos llena de fuerza y nos libra de las ataduras del pecado, de aquello que nos esclaviza. Nos da, podemos decir, la verdadera libertad. Y pedimos que se realice en nosotros esa esperanza de la gloria, para que vivamos ya en esta vida con esa firme confianza de alcanzar el reino de Dios, de llegar al cielo, a ese encuentro pleno y definitivo con el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, y también con nuestros seres queridos, con todos aquellos que, como se dice en la liturgia, nos han precedido en el signo de la fe, en la caridad, en esa comunión de los santos que esperamos y que en el mes de noviembre se está reiterando una y otra vez con esa fiesta, con esa solemnidad de todos los santos. Nos detenemos de nuevo unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir en el comentario con uno de los salmos en nuestro programa La Liturgia de los Sacramentos. La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. En nuestro programa anterior habíamos comenzado el breve comentario del Salmo 81, 82, conforme a la numeración hebrea, que se trata de un oráculo, una imprecación ante la injusticia de algunos jueces. Las instituciones humanas a veces
no funcionan adecuadamente. En el pueblo de Israel, por la infidelidad de algunos de sus miembros, no siempre se atendían esas recomendaciones de Dios, esa justicia y santidad a la que estaban llamados, y debemos añadir a la que también nosotros estamos llamados. El Salmo, un salmo relativamente breve, apenas 8 versículos, se divide o lo podemos dividir en 4 apartados: esa proclamación del tribunal divino, esa requisitoria contra las injusticias, el veredicto de Dios, y como broche final, esa expectación mesiánica, aguardar la llegada del Mesías, en el que se realizará plenamente la salvación. Este breve salmo es una llamada, digamos, a reaccionar contra la injusticia que a veces se puede encontrar en los mismos jueces, que es, podemos decir, el colmo de la contradicción, el que ha sido elegido para hacer justicia y que actúa contra esa misma injusticia. Recordáis seguramente esa parábola que Jesús pronuncia sobre el juez inicuo, con una expresión que, si lo analizamos, es terrible. Dice ese juez inicuo, preocupado solo de sí mismo: aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres. Y Jesús utiliza esta figura para presentarnos la justicia, la solicitud de Dios. Y lo dice expresamente: y Dios no hará justicia a sus elegidos, a sus amados, que claman a Él día y noche. Sin embargo, está esa, digamos, llamada de atención. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe, encontrará fe en la tierra. Realmente perseveramos en esa petición a Dios, en esa búsqueda de la justicia, de una forma honrada, perseverante, atenta. Es una llamada de atención a cada uno de nosotros. Antiguamente se pedía el don de la perseverancia, mantenernos en ese deseo, en esa fidelidad, sino ya en nuestro comportamiento, que muchas veces fallamos, al menos en el deseo de acercarnos a Dios, de suplicarle la fuerza necesaria y al mismo tiempo esa docilidad para no apartarnos nunca de Él. Lo mismo que el Salmo 57, este Salmo 81 está presentando y al mismo tiempo llamando la atención sobre la injusticia para intentar superarla. Aquí es Dios el que nos está pidiendo que actuemos unidos a Él en ese juicio, en esa convocatoria a los fieles, fijándonos en esa asamblea divina, los ángeles, los santos, los jueces, que unidos a Dios participan en ese juicio. El poder divino, Dios es el juez definitivo. Hoy diríamos es la última instancia, pero podríamos añadir, no es solo la última, es la verdadera instancia, es lo importante,
lo que cuenta, lo que vale de veras. Cristo mismo hace alusión a esto y señala también cómo cada uno de nosotros estamos asociados a Dios, participamos de su divinidad. Este es el fruto, podemos decir, de la redención de Cristo, hacernos partícipes de la vida divina. A continuación viene esa exigencia, la justicia, que debe ser para todos, especialmente para los más débiles, para los más necesitados, para aquellos que se encuentran más indefensos frente a los poderes humanos. Los mismos profetas señalan esto, que las injusticias, que siempre son inaceptables, hay que intentar evitarlas, sobre todo cuando se trata de personas necesitadas, débiles, susceptibles de sufrir por su falta de recursos, por su falta de medios. Después nos encontramos con ese veredicto divino, la sentencia de Dios. Dios hace justicia sin faltar. Dios no se queda atrás. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y de ahí llegamos en el último versículo, en el versículo 8, a esa perspectiva mesiánica. Es ese saludar la salvación de Dios. Dios que extiende su acción bienhechora y justa sobre el pueblo de Israel para salvarlo y también sobre el mundo entero. Nada queda al margen de la justicia, de la santidad de Dios. Ese orden nuevo que va a llegar a su plenitud con los tiempos mesiánicos. Para nosotros alcanza la perfección en Cristo y en la Iglesia. Y es lo que debemos pedirle al Señor, que se realice en cada uno de nosotros, en nuestro corazón y en el mundo entero. Es, podemos decir, consecuencia de ese reinado de Cristo que el pasado domingo, apenas ayer, estábamos pidiendo al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Es esa culminación de vida, de gloria, que esperamos y debemos desear ardientemente para que se haga realidad en nosotros. Nos detenemos unos momentos escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos para concluir con esta obra, con el comentario a esta obra de Tolkien, autor inglés, católico, del siglo XX, de comienzos del siglo XX, que nos ofrece en este relato maravilloso una descripción de la lucha entre el bien y el mal, lucha en la que estamos implicados todos y cada uno de nosotros. Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
Habíamos dejado a Gandalf, Aragorn, el rey Theoden y sus compañeros, incluidos 2 de los hobbits, que han salido de esa fortaleza de Saruman, medio destruida, de Isengard, y han recorrido un trecho. Acampan a medianoche y Pippin se encuentra intranquilo, no puede dormir. Se lo dice a su amigo, compañero Merry. Ese deseo de conocer qué es esa bola mágica, el Palantir. Merry intenta calmarlo, pero Pippin sigue con ese run run interior, podemos decir, con ese recuerdo, esa inquietud, esa curiosidad malsana. Trata de pensar en otra cosa. Fijaos que es la única manera eficaz de luchar contra los malos pensamientos, pensar en otra cosa. Los pensamientos no podemos rechazarlos directamente, proponiéndonos no pensar en lo que estamos pensando, sino ocupando nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestra afectividad en otras cosas. Pippin al final no aguanta más, se pone en pie en medio de la noche y va poco a poco arrastrándose por el campamento hasta el lugar en el que descansa Gandalf. Se aproxima con cautela, de manera lenta, y descubre que Gandalf, en sus sueños, ha quitado la mano de encima de esa piedra mágica envuelta en una especie de manto, de colcha. Y Pippin, en un arrebato, decide tomar esa piedra. Claro, para que Gandalf, dormido, no lo perciba, busca una piedra de dimensiones semejantes, la envuelve en esa manta, en ese trozo de piedra, y lo pone al alcance de la mano de Gandalf. Mientras que él conserva esa esfera de cristal oscura, inmóvil, desnuda. Gandalf se agita en sueños, dice palabras en una lengua extraña y vuelve a apoyar su mano sobre la piedra envuelta en el lienzo. Pippin queda sorprendido y al mismo tiempo espantado, pensando cómo va a poder volver a colocar la piedra mágica, en su sitio, sin que Gandalf lo advierta. Comienza a temblar, pero ya no es capaz de volver atrás. Y esto es también importante para nosotros. A veces nos cuesta volver atrás y reconocemos que hemos actuado mal, pero es como si nos encontráramos en un plano inclinado. Y esto es lo que va a desatar esa desgracia que Pippin vuelca sobre sí mismo, que él mismo se acarrea. Como un niño glotón, nos dice Tolkien, toma la esfera, la pone entre sus piernas, la toca y comienza a mirarla. Y de repente, esa esfera de cristal oscura empieza a encenderse, a agitarse, atrayendo la mirada de Pippin, que es ya incapaz de desviar su atención de la piedra mágica. Trata de liberarse, pero no lo consigue. Está inclinado, atado a la piedra mágica.
No olvidemos que el pecado esclaviza, que nuestras pasiones nos van atando y, de repente, un grito desgarrador y el pobre Pipín cae de espaldas y queda tendido e inmóvil. Nos detenemos aquí. En el próximo programa, Dios mediante, descubriremos lo que ha sucedido, las consecuencias que va a tener y cómo el mal va actuando en cuanto le dejamos una rendija en nuestra vida y en nuestro corazón. En tanto, os deseamos a todos un feliz año nuevo litúrgico, con este tiempo de Adviento que estamos a punto de comenzar y, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el Padre Juan Manuel Sierra.